Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Usted seguramente lo sufrió o lo vio en televisión. Fueron los kilométricos tacos en diversas autopistas del país en el retorno del denominado fin de Semana Santo. A tanto fue que las autoridades aseguraron que en la Ruta 68 hubo un pic histórico de automóviles. Si vamos a las cifras, esta autopista está diseñada para que circulen hasta un máximo de 3.000 vehículos por hora. Más allá de eso comienza obviamente que el colapso, pero bueno, el pasado domingo, después de las 3 de la tarde hasta casi las 19 horas, circularon, escuche bien, 4.400 vehículos por hora, con las consiguientes imágenes que dejó la jornada. Dolor de cabeza para miles de automovilistas, tema que se toma el panel aquí en Vía Pública y también nuestra pregunta en el fanpage de 24horas.cl, lo revisamos aquí en nuestra pantalla. ¿Cómo se solucionan los tacos en las autopistas de salida de la región metropolitana? Hay tres alternativas: con más vías o una tercera vía, el telepeaje, un sistema muy parecido al del TAC, o el tren, en este caso Santiago-Valparaíso. Son las tres alternativas que usted puede votar en nuestro fanpage 24horas.cl. ¿Cómo solucionar el tema de los tacos en la entrada de Santiago, entrada y salida, pero sobre todo en el retorno, por ejemplo, de este fin de Semana Santo? También hubo otras noticias hoy día en nuestro país. Revisemos titulares. El presidente Sebastián Piñera firmó proyecto de ley que aumenta la subvención a organismos colaboradores del Sename. El mandatario emplazó a quienes no se sumaron a la mesa de trabajo por la infancia. También se agudiza polémica por proyecto de ley de identidad de género al interior de Chile Vamos. Su grupo de diputados de RN rechaza incluir a menores de edad en el cambio de sexo. Y en el mundo, un tiroteo en las oficinas centrales de YouTube en California dejó al menos 4 heridos. La policía confirmó que la autora de los disparos fue encontrada muerta. Vamos a la primera pausa aquí en Vía Pública. Volvemos con el panel y el tema que le habíamos comentado: cómo se soluciona el colapso en las vías de entrada a la capital después de los fines de semana largos. Un minuto y volvemos. Ya volvemos a Vía Pública. Congestión histórica en la Ruta 68 este domingo pasado, utilidades de las autopistas. A ver, nos vamos a concentrar en el tema, primero que todo, la congestión. Estamos con 3 expertos. Don Sergio Vitale, ingeniero, ex ministro de Obras Públicas. Señor Vitale, buenas noches. Muy buenas noches. Franco Vaso, doctor en Transporte y Logística, investigador del Observatorio de Movilidad Urbana de la UDP. Franco, buenas noches, Andrés. Y Hernández Olminiac, director del Centro Latinoamericano de Políticas Sociales, Económicas y Sociales de la Católica y ex ministro de Obras Públicas. Clave su Z. Hernández. ¿Qué tal? A ver, lo vimos durante la jornada del domingo. Tú lo sufriste en la jornada del domingo. El gobierno se pone 30 días junto con las autopistas de plazo para comenzar a ver soluciones, por ejemplo, el famoso free flow, o aplicar el tema de los TAG, pero en las autopistas. Un tema, Hernán, que se ha discutido durante años. ¿Se podrá llegar a solución en 30 días que haya un compromiso de aplicar un sistema parecido al del TAG, pero en las autopistas? A ver, primero que nada hay que ver cuánto es el volumen de vehículos que pasa. Las carreteras tienen capacidad más o menos de 3.000 vehículos por hora. Si la tasa de atención de los peajes es mayor a esa, los peajes no son un problema. Bien. Si la tasa es menor a esa, los peajes son un problema. En este momento vimos que estamos alrededor, tú mismo lo decías, alrededor de 4.400 vehículos. Por lo tanto, si uno mira las imágenes, la verdad que los peajes en ese momento no son un problema tan complicado. Pero igual es bueno acelerar la tasa de atención en las distintas etapas que está la carretera, y una de ellas es donde están los peajes. Y por lo tanto hay que avanzar fuertemente para tratar de simplificar la forma que los usuarios pagan y esa tarifa, digamos. Entonces yo creo que es bueno avanzar en esa línea, pero no es la solución más, la única solución que hay que buscar. Sergio, si uno lo lleva a la práctica, ¿por qué ha habido tanta reticencia de parte de las autopistas, de las 68, 78, de todas, 5 Sur, 5 Norte, a aplicar el free flow, a poner el tag? ¿Es un tema de recaudación, que es mucho más fácil la caseta y tengo el chinchín ahí en buen chileno, o es un tema técnico? Es esencialmente financiero. Técnico no es ningún problema. Pero a Hernán le debe haber pasado lo mismo. Cuando yo presioné, incluso dije, voy a mandar un proyecto de ley del gobierno para obligar y cambiar los contratos, porque está todo esto por contrato. Entonces, los primeros contratos no contemplaban esto, los nuevos se está poniendo. Y las razones que me dieron fueron 2. Primero,
yo recibo la plata chin para la persona y paga contado. Si es un sistema de TAC, me lo van a dar o al fin de la semana o al fin del mes. Y eso tiene un costo financiero. Págueme usted entonces, Estado, ese costo financiero. Segundo, no todos los que pasan pagan. En cambio, si lo paro, él tiene que pagar si es manual. El otro, 10% no pagará, 5% no pagará. Deme ese dinero. En la autopista urbana un 17% el que no paga. Entonces, mira, esa fue una razón fundamental. Hicimos la primera prueba y presionamos bastante para hacerlo en el aeropuerto, a la salida del aeropuerto. Y después ahora se ha generalizado en otras. La de Valparaíso está más generalizada hoy día. Pero yo creo que eso ayuda bastante a la vida de hoy. Pero no ayuda, si yo miro al año 2030, están entrando 300, 400 mil autos al año, vehículos. Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué tipo de infraestructura para soportar aquello? Hay que pensar en otras cosas. Y ahí aparece el tema que yo he estado insistiendo del tren. O sea, si uno quiere pensar a largo plazo, tiene que haber uso del ferrocarril. Según expertos, Franco, hasta prácticamente un 6% va a aumentar y está aumentando el flujo, por ejemplo, en la Ruta 68 año a año. ¿Es posible cambiar los contratos? ¿Se puede hacer, por ejemplo, una autopista como la Ruta 68, que el contrato vence el 2023? ¿Es posible cambiarlo ahora? Se lo preguntaba Hernán también. A ver, un tema que es de años, es casi crónico. ¿Solucionarlo en 30 días? ¿O llegar a una solución? Sí, como bien dijo el ministro Fontaine, efectivamente aquí hay que tomar medidas que sean tanto de corto como de largo plazo. En el corto plazo, la idea de tener telepeaje efectivamente es una mejora. Si nosotros tomamos los tiempos promedio que se genera o que reporta la literatura con respecto al tiempo que se demora en un peaje manual, eso anda por ahí entre los 30 y 45 segundos. Hay otro sistema en otras partes del mundo que se llama non-stop and go, que esencialmente uno tiene que ir con el vehículo. Que se aplica hoy día en la Ruta 68, pero hay que estar inscrito, es todo un proceso un poquito más complejo. Actualmente en la Ruta 68 no hay que estar inscrito. Lo que basta es llegar, tener el tag al día, es decir, no tener deuda en la autopista urbana, y con este sistema non-stop and go, en el cual tú bajas bajo los 50 kilómetros por hora, tú puedes pasar. Eso se demora alrededor de entre 6 y 10 segundos. Por lo tanto, si nosotros efectivamente implementamos este sistema de televía, se puede generar ahorros importantes. Ahora, como bien decía Sergio, eso son medidas paliativas. Hay otra medida importante que en mi opinión debería conversarse en esta conversación que va a tener el ministro Fontaine con las concesionarias en estos 30 días, y tiene que ver con tratar de homogeneizar lo más posible la demanda. La gente que está en su casa, que habrá viajado, se habrá dado cuenta que la gente que llegó o que partió antes de mediodía no tuvo ningún problema. El problema se generó porque cerca de 80.000 vehículos se retornaron entre las 4 y las 9 de la noche. ¿Es un tema cultural? Y eso efectivamente se puede modificar a través de ciertos incentivos. Hoy día existe el peaje a Luca, que dice que si usted pasa antes de una cierta hora, usted paga 1.000 pesos. Yo soy de la idea de que debería plantearse en estos 30 días generar un peaje gratis. Es decir, si usted pasa antes de las 12, le generamos el incentivo para que no tenga que pagar, y eso comunicacionalmente puede generar cambios en los patrones. Si el día domingo hubiese habido una repartición más homogénea de la demanda por la autopista, el tráfico no hubiese Pero generado un peaje gratis, Franco, que al final ese costo lo asume ¿quién? ¿Lo asume el Estado, como pasa en otros países cuando se levanta la barrera, o lo asume la autopista? Porque el peaje gratis, decir la autopista que no van a ganar nada, yo creo que... Eso no es tan así. La autopista en general, las concesionarias están interesadas en tratar de brindar un buen servicio. Y fíjate que hoy en día, a pesar de que ellos no tienen la obligación de tener estos incentivos con los peajes a 1.000, ellos están intentando hacer esas modificaciones porque saben que también el negocio se basa en que los automovilistas esencialmente estén contentos con el servicio. Por lo tanto, al igual que las inclusión de los telepeajes tienen un costo asociado, en esta negociación que va a llevar a cabo el ministro Fontaine con las concesionarias, podría incorporar esta idea de tener un peaje gratuito, y obviamente tendrían que haber ciertas compensaciones que de hecho ya van a tener que haberla si es que queremos que hayan pórticos. Hernán, en este tema de los tacos, en otros países existe el tema de levantar barreras. Aquí se hizo alguna vez, si no me equivoco, hace 5 años, el 2012, en Angostura, Fiestas Patrias, kilómetros, o sea, tacos de 20 kilómetros de distancia.
¿Es posible levantar barreras en Chile? Hoy día por ley no está incluido en los contratos. ¿Se podría modificar? ¿Es una solución? A ver, cualquier contrato que se tenga que modificar tiene que estar de acuerdo a las dos partes. Sí. Porque son contratos que firman tanto por el lado de la concesionaria como por el Estado. Y por lo tanto, si las dos partes están de acuerdo, se pueden modificar. Ahora, yo creo que, como decía anteriormente, no necesariamente el taco se produce en el peaje. En el peaje. Levantar barreras como el tema del TAG, al final claro, es el mismo efecto. El mismo efecto. Yo recuerdo que cuando usted estaba de ministro y me tocó ver el caso del acceso sur a Santiago y pusimos el 3x1, donde una de las pistas las pusimos por el lado, no del túnel. Sí. ¿Y eso era por qué? Porque el túnel tiene una capacidad de 2.800 vehículos por hora. La carretera tenía 3.000 y el peaje tenía 3.500. Es decir, tú levantabas las barreras, igual el taco seguía en el túnel. No era problema de las barreras, era problema de la capacidad, en este caso del túnel en particular. Entonces yo creo que una solución, aparte, yo creo que hay que seguir trabajando en esa línea. Hay una suma, igual Hernán, de factores, y puede ser levantar barreras, algo que se hace en otros países, que en otro país se puede hacer, que todo ayuda de alguna manera. O sea, obviamente que ayuda, pero yo creo que hay soluciones también que hay que buscar adicional. Yo creo que si uno compara la carretera con un río, y ese río tiene alguna parte más angosta, se produce en efecto represa, y por lo tanto se acumula. Lo mismo sucede con los autos. Y por ejemplo, en el caso de la 68, si ustedes miran el día del taco, de la congestión alta, básicamente no había tanta congestión en el peaje, ya saliendo hacia Santiago, el último peaje, pero sí se producía en el puente Mapocho, en el puente sobre el río Mapocho. ¿Por qué? Porque el puente es más angosto que el resto de la autopista y por lo tanto... Efecto embudo. Efecto embudo. Entonces se reduce la capacidad y se produce todo ese efecto hacia atrás. Si uno trata de poner uniforme la carretera, probablemente lograría un efecto importante. Es decir, trataría de buscar los cuellos de botella que hay en distintas partes de la carretera, de las distintas carreteras, porque esto no es solo hay que mirarlo en Santiago, también hay otros lugares de Chile que pueden estar viviendo el mismo problema, y tratar de homogeneizar. Y ahí entonces uno puede avanzar. Otra cosa que hay que hacer también, yo creo que hay que tener caminos alternativos de mejor calidad y más, de modo de tener una red resiliente que permita reaccionar ante distintos efectos. Uno de ellos es la congestión, otro puede ser un accidente, otro puede ser los efectos naturales de la naturaleza. Sergio, el tema del tren, el famoso tren, que es uno de sus caballitos de batalla. El tren Santiago-Valparaíso, Valparaíso-Santiago. ¿Cuánto puede ayudar en una jornada como un día domingo, como el día domingo pasado, que tuvimos estos 4.400 vehículos hora en momento pico histórico? ¿Cuánto puede ayudar a descongestionar? Pero el problema que tenemos de infraestructura de Chile son los 4.400 que podrían haber salido más temprano, o es el problema de infraestructura de largo plazo. Cuando nosotros hemos decidido íbamos a hacer el puerto de gran escala en San Antonio, tienes que tener una política de acceso que va a ser de autopistas, de puentes, de ferrocarriles. Hoy día no existe. De conexión con Argentina, del camino de la fruta, de la conexión con Valparaíso. Entonces, tienes que tener una capacidad de diseño, sistema de transporte nuevo para los próximos 10 años por lo menos. Entonces, lo que tiene hoy día Ferrocarriles es una plataforma logística ya pensada para esta zona, Santiago, Quinta Región. Y una de las opciones que vi el otro día es un tren que va hacia San Antonio y que tiene un desvío a la altura de Melipilla, se puede hacer una salida nueva hacia Valparaíso. También está el que han presentado otros grupos en que incluyen inversionistas chinos, que es un tren que va por otro lado. Ahora, eso tiene que convenirse. Lo mismo el tren que va a haber ahora también entre La Serena y Coquimbo. Lo que tenemos que expandir de Merval, lo que tenemos que expandir en Concepción, lo que vamos a hacer en el sur. Es decir, ya hay proyectos y salida al norte en Santiago, además de lo que se ha establecido nuevo. Entonces, el tren como ayuda al desarrollo urbano y al acceso y salida, y después los trenes interurbanos por tramos más largos. Entonces, hay un programa. Ahora, mi punto es que hoy día Ferrocarriles está no solo descuidado por décadas, sino que además nosotros lo tenemos institucionalmente marginado. Ferrocarriles no depende de nadie. Entonces, cuando el presidente de Ferrocarriles o el directorio necesita conseguir 2 o 3 pesos, ¿se va a dónde? No se va al Ministerio de Transporte, se va al Ministerio de Hacienda. Y se entiende directo con Hacienda. ¿Y Hacienda qué le va a decir? Oiga, usted tiene una deuda enorme que es acumulada hace mucho tiempo, no puede hacer nada.
Entonces, mi idea es que tiene que volver, y ojalá este gobierno lo haga, el Ministerio de Obras Públicas, de manera que cuando yo planifico las pistas del futuro, la expansión que voy a hacer hacia el norte, hacia el sur, el camino costero, el camino que voy a hacer por el lado del pie andino, lo que voy a hacer de interconexiones transversales, tengo que combinarlo con ferrocarriles. O si no, esto no me va a funcionar. ¿Sabes tú cuánto de la carga total de Chile la lleva ferrocarriles hoy? Debe ser la nada misma. 5%. ¿Cuánto de los pasajeros lleva hoy ferrocarriles? 1%. Entonces, estamos diseñando mal el sistema. Entonces, esto lo vamos a repetir, esta discusión siempre. Entonces, tenemos que resolver los problemas a corto plazo. Siempre va a haber cuellos de botella. Ahora se amplió al sur, se puso el puente nuevo sobre el Maipo. Lo que dice Hernán sobre el río Mapocho, eso hay que ponérselo ya, ahí hay un cuello de botella. Hacia el norte se está ampliando Lampa, la pista de la quinta. Entonces siempre vamos a ir encontrando esto, pero miremos a 10 años plazo y adelantémonos ahora, o si no esto va a ser mucho más grave después. Un poquito dentro de lo que dice Sergio Franco, a ver, hay que mirar a largo plazo, a corto plazo. Habrá que sumar el tema del free flow, habrá que sumarlo con una tercera vía, habrá que sumarlo con un tren, todo en conjunto trabajarlo. ¿Cómo lo ves tú? Sí, en general la idea es ir sumando distintas opciones. Para lo que tiene que ver con transporte de pasajeros, está bastante estudiado que la clave es la multimodalidad, es decir, entregarle al usuario distintos modos de transportarse. Y si hoy en día vemos qué opción tiene un usuario que quiere viajar desde Santiago hasta Valparaíso, esencialmente hay una sola opción que es la Ruta 68, porque ya sea por automóvil o por bus, tienes que pasar por la Ruta 68. Por lo tanto, en mi opinión, tenemos que avanzar en esa multimodalidad. Y yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Sergio. Efectivamente, el tren de alta velocidad es una necesidad. ¿Cuánto puede ayudar hoy día, por ejemplo, en situaciones como la del domingo, la del sábado, un fin de semana que haya más congestión? En general, según estimaciones de la empresa, que a mí me parecen que están un poco sobredimensionadas, ellos estiman... Venden el negocio. Ellos estiman que pueden mover hasta un 50%, disminuir hasta un 50% la congestión. A mí me parece que eso es mucho, pero si logramos disminuir en un 15 o en un 20% la congestión, ya estamos avanzando harto. Ahora, un punto con respecto a ese tren. No basta con tener un tren rápido que sea, que permita mover a gente de Santiago y las deje en el Muelle Barón. ¿Y después qué hacemos con esa gente? La gente que va a vacacionar tiene la particularidad que se mueve entre destinos variados. Entonces, en mi opinión, el tren rápido permite colocar los desafíos del futuro para la quinta región. Se ha conversado sobre una oportunidad de un tranvía, de un tren ligero, que una Reñaca con Valparaíso. Si nosotros mezclamos la infraestructura ferroviaria de este tren rápido con aprovechar la oportunidad para mejorar el transporte público en la zona del litoral central, efectivamente vamos a estar entregándole una solución a las personas que hoy día se ven obligadas a utilizar el bus o a utilizar el automóvil particular. Si nosotros nos quedamos solo con el tren, nos vamos a encontrar con el problema que la gente va a llegar al Muelle Barón o va a llegar a Viña del Mar y luego no va a tener cómo llegar a sus puntos finales de vacaciones. Si lo llevamos a un plano más sociológico, esta pregunta se la hago a todos. Yo leí hoy día el diario La Segunda durante la tarde y decía, a ver, aquí hay un malestar social que se puede estar incubando. Algunos dicen que es un extremo, que es un poco extremista, otros dicen que, ojo, puede ser. Pasó el otro día, hace un par de semanas, con el No Más Tag, esta movilización que tuvo su efecto en alguna hora de la mañana, pero tuvo sus efectos. Ayer vimos gente muy molesta que incluso se paraba arriba los autos en la carretera. ¿Se puede estar incubando una cierta, de a poquitito, que la gente, cierto malestar que vaya terminando, no en un movimiento nomás AFP, no en cosas así, pero un malestar social que pueda traer problemas? A ver, yo creo que siempre las cosas que afectan a las personas reaccionan, y cuando es muy masiva se puede llegar a situaciones como la que tú mencionas. Pero yo creo que debemos ser capaces de resolver los problemas antes que se llegue a esos extremos. Yo creo que la verdad que hay posibilidades de solución al corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Yo creo que tenemos que buscar simultáneamente la solución, estas tres miradas. Tratar de encontrar una solución rápida para el corto plazo, pensar en soluciones de mejora de alternativas, mejoras de distintos elementos que nos permiten aumentar algunos
pedazos de la carretera para tener mejor fluidez en los momentos de más demanda, y también pensar en el largo plazo, de tener otros tipos de modo de transporte. A mí me parece interesante estudiarlo eso, pero no hay que pensarlo solamente para los PIC, hay que pensarlo que funcione permanentemente, porque uno no puede diseñar un negocio para solamente 4 o 5 fines de semana al año, digamos. Entonces lo importante es si estos modos nuevos de transporte son capaces de financiarse a través de todo el año o todo el periodo que esté diseñado el modo. Sergio, este malestar se puede justificar si uno revisa, por ejemplo, las utilidades de las autopistas. No estamos hablando de la autopista urbana, sino de las carreteras. 170 millones de dólares durante el año 2017, un crecimiento de un 11%, y la gente ve que el servicio en estos fines de semana es de este nivel. ¿Qué se le responde a la gente? A ver, sobre tu problema sociológico, el otro día leí la frase de unos pensadores en materia de cómo gobernar. Y decía, el arte de gobernar está en evitar que todos se enojen al mismo tiempo. Yeah. ¿Y cómo se hace eso? Entonces, claro, que tú tienes que ver y tienes que, como decían, hay que ir resolviendo los problemas. Como Franco estaba proponiendo distintas soluciones, no las puede resolver todas al mismo tiempo. Pero si la ciudadanía ve que hay un plan estratégico, que puede participar las regiones, que la gente puede opinar, y eso puede cumplirse más rápido o más lento según los recursos que existan, yo puedo tener paciencia. Si cuando yo no tengo paciencia es cuando no veo cuál es la solución que me van a dar. Ahora, respecto de los contratos y de las tarifas, ahora van a vencer varios. 2023, contratos. por ejemplo, Ruta 68, de aquí a 5 años. Claro, y eso supone que te tienes que poner desde ya a negociar. Primero, vas a relicitar. Algunos dicen, ¿y por qué vamos a relicitar? ¿Por qué no queda para el Estado? Y el Estado cobre. Bueno, supone un tipo de organización que es más complejo, hay que discutirlo. ¿El Estado está hoy día en condiciones de asumir el manejo de una carretera como la Ruta 68, por ejemplo? La experiencia es que el Estado, por la tarea que tiene que hacer de nuevos proyectos, estudiar nuevos caminos, nuevos aeropuertos, todo lo que tenemos que hacer en fibra óptica, todo lo que tenemos que hacer en energías renovables, además de lo que tenemos que construir en arquitectura pública, en protección de los desastres naturales, de los bordes costeros, del derretimiento rápido de las nieves, que va a significar que tienes que rediseñar los puentes, los tienes que hacer más anchos, porque si no se llevan los estribos, en fin. Tú tienes un conjunto de temas que uno tiene que preguntarse, además, si va a concentrar toda la plata del Estado, va a manejar unas cuantas vías donde circula el grueso de la gente o atender al resto del territorio nacional. Entonces, no puede hacerlo todo el Estado. Tiene uno que pensar qué es lo mejor. Pero ¿qué es lo que yo haría ahora? Además de tener una mirada más larga y echar a andar esto que estamos diciendo, entre otras cosas, por ejemplo, vamos en el túnel de Los Prados, ¿lo vamos a agrandar? También puede ser necesario. Ese túnel ya, ¿cuántos años tiene? Ese lo hizo Frei Montalva, de tener como... Y los problemas que tuvimos con el túnel Zapata también. También, o sea, los túneles... Claro. Fíjate que si tú tomas estos túneles grandes que son el de la nororiente, se llama, que va a Chicureo, sí, son túneles mucho más grandes que los que van a Valparaíso y el tráfico es mucho más bajo. El túnel San porque Cristóbal. También pensó más el túnel San Cristóbal. Entonces, tenemos que rehacer los contratos y ahí revisar las tarifas. Pero esperar que terminen los contratos o trabajarlos Pero es que quizás. si se puede, pero si yo llamo a las empresas concesionarias y les digo, mire, yo tengo un contrato con usted que lo firmé, que es un tratado que tiene seriedad, un Estado no puede estar cambiando los tratados en 5 minutos, entonces le voy a bajar esto. Te decir, muy bien, págueme la diferencia. ¿Y tú qué vas a hacer? ¿Vas a ir a los tribunales? Entonces, anda reduciendo, cambia el sistema ahora, porque los primeros además que se hicieron, que son estos, no sabíamos cómo iba a resultar. Y podía haber concesionarias que no se quisieran quedar, y de hecho había muchas que no querían ni postular. Chile es el país más avanzado en eso. Entonces, yo revisaría tarifas con el nuevo contrato. Vería si licito a los mismos o le exijo licitación privada por las obras que tienen que hacer, o relicito, como hicimos con el Aeropuerto Santiago. El Aeropuerto Santiago, una nueva licitación, otra empresa. Entonces, esas medidas las iríamos tomando. Pero tenemos que hacer desarrollo territorial. Ahora vas a tener tú todos los gobernadores elegidos en 2 años más, el año 2020. Y la presión de la ciudadanía en las regiones va a crecer, de que también tengan ellos su desarrollo, y no solamente hacer el metro en Santiago y hacer más autopistas en Santiago, donde hay 7, 8 millones de habitantes de los 17 que tenemos. Entonces, hay que pensar con un poquito más de visión y más sistema más amplio. Franco, ¿una tercera vía cuánto ayuda? ¿Una tercera vía en autopistas como la 68, la 78, la 5 Norte, 5 Sur?
En general yo soy bastante reticente de las terceras vías. Si bien creo que bajo ciertas circunstancias ayudan, la experiencia internacional ha mostrado que cuando uno va agregando pistas, en general esas colapsan muy rápido, porque esencialmente, y la gente se puede dar cuenta, los problemas están ubicados en sectores muy estratégicos, muy definidos, que normalmente están asociados a los accesos, tanto de Santiago como de Valparaíso. Por lo tanto, si bien es una opción que se puede explorar, yo soy más de la idea de generar, como decía Hernán, resiliencia, es decir, generar distintas opciones para poder movilizarse. Y hace un tiempo se ha planteado la idea de generar una nueva autopista que vaya por Cuesta La Dormida y que llegue a ciertas zonas del litoral central. Eso efectivamente, que es lo que se llama generar redundancia en la infraestructura, es extremadamente importante, porque si no, ante el más mínimo error, por ejemplo, la otra vez el bus que se quedó en pana en uno de los túneles de la Ruta 68. Fue el jueves, miércoles antes del fin de semana. 15 horas sin poder ocupar una vía que es estratégica. Y el problema que ocurre en esos casos, yo lo asimilo mucho a lo que ocurre en el metro, en Santiago. Cuando nosotros tenemos un problema en el metro de Santiago, al ser un eje tan estructurante y al no tener vías alternativas, normalmente se genera un caos. En la Ruta 68 está pasando algo similar. Es una vía tan estratégica, con tan pocas variantes, que al más pequeño error, al más pequeño accidente que ocurra en la ruta, genera problemas mayores. Por lo tanto, efectivamente, más que estudiar terceras pistas, yo soy de la idea de estudiar autopistas en paralelo, porque además está demostrado que la infraestructura permite no solo unir ciudades, sino también aportar en términos de la conectividad quizás de algunas ciudades que están hoy en día relegadas. Permitiría mejorar el turismo en ciertas ciudades. Por lo tanto, las terceras pistas me parece bien, habría que estudiarlo, pero claramente eso no es una solución en el largo plazo. En el largo plazo nosotros tenemos que avanzar en mejorar el transporte público, ¿cierto?, a través de empresas ferroviarias y estudiar desde ya seriamente una nueva autopista que pase por zonas que hoy en día no tienen conectividad. ¿Tú cómo lo ves, Hernán, el tema de la tercera pista? ¿Es algo viable o tú coincides con Franco en cuanto a que hay otros caminos, por ejemplo, construir otra carretera más que una tercera vía que sería casi redundante? Yo creo que hay que buscar soluciones temporales, o sea, tratar de buscar terceras pistas en lugares específicos que son cuello de botella. En esos puntos yo creo que hay que hacerlo de todas maneras, en algunos puentes, en algunas salidas, acceso, en algunas cuestas, en algunos lugares que realmente ayudan a que fluya mejor el tráfico. Pero estoy de acuerdo con Franco en el sentido de que hay que buscar esta red resiliente que realmente pueda resolver los problemas, y no solo los problemas de congestión, enfrentar en caso de accidentes, en caso de fenómenos naturales, terremotos, derrumbe, etcétera, digamos, que pueden afectar de repente, y por lo tanto estar preparados para tener estas alternativas donde la gente se pueda movilizar. La tercera pista, señor Vital, ¿le piace, como dicen en italiano? Hay que estudiar caso a caso. El problema es que si tú armas tercera... No depende, no para toda la autopista una tercera si yo salgo con 3 y tengo un puente estrecho al kilómetro 10, bueno, ¿qué saco con poner 3 pistas? Se me tranca ahí. Pero si el puente se lo amplío también y despejo, es mejor. Pero ¿cuál es el punto, a mi juicio, fundamental? Nosotros tenemos 90% de urbanización prácticamente en Chile. La gente vive en ciudades. Y nosotros tenemos que tener, y así resulta de los países más desarrollados, la máxima conectividad del sistema. Que todos tengan acceso, porque eso también produce igualdad, mejor de distribución del ingreso, da más opciones. Como decía Franco, en el caso del turismo, en el caso de la agricultura, se dice muchas veces que hoy día estamos exportando más fruta porque tú puedes salir por un camino pavimentado. Si no hubieras tenido desde ahí un camino pavimentado y sales en un camino de tierra, esa fruta llega a Machucá, no la puede ni subir a un barco ni llegar a China o a ninguna otra parte. Entonces, la clave está en la conectividad, que es terrestre, aérea, marítima y fibra óptica digital. Esa es la conectividad. El país todavía nuestro está bajo en conectividad. Y por lo tanto tenemos que pensar más en llegar a otro lado. ¿Qué es lo que en un momento dijimos? Y sigue vigente a mi juicio. De Arica a Quellón, autopista. Entonces hay que extenderse desde, hoy día estamos en La Serena, en Copiapó, en fin, de Copiapó para el norte. Hay algunos proyectos. Chañaral al norte. Chañaral. Luego,
Estamos llegando a Pargua porque vamos a tener, estamos en Pargua, pero vamos a tener ahora un puente que yo creo que va a ser muy importante para la conexión y nos puede llevar a Quellón. Eso significa ampliar por Chiloé. Después dijimos, eso es alargar Chile, pero dijimos, vamos a ensanchar Chile. ¿Cómo ensanchamos Chile? Nos vamos por la costa y nos faltan pedazos, pero podemos tener una ruta costera que sea prácticamente continua y una ruta Piandino, que esa sí que nos falta más, pero el plan que hay es conectar. Además de circuitos como el de la región de los lagos y otros. Entonces, tienes que estudiarlo esto de una manera mejor distribuida. Y en ese sentido yo soy partidario de tener más vías que solo centrarse en una, que mañana desde el punto de vista de la seguridad nacional también es mucho más peligroso, si uno no sabe qué va a pasar en el mundo. Pero un plano más ingenieril, y se nos va el tiempo, Franco, yo hoy día escuchaba un comentario de un experto que decía esto hay que hacerlo como cuando las mamás cuando chicos nos compraban ropa, nos compraban una camisa y siempre era más crecedorcita. Las medidas siempre hay que hacerlas un poquito pasada en términos de tamaño cuando vemos que se venden 300, 400 mil automóviles al año. Con ese crecimiento del parque vehicular, todas las medidas que se tomen para evitar congestión tienen que ser un poquito, entre comillas, pasada de rosca en términos de dimensiones para que con el actual crecimiento, por ejemplo, del parque automotor, no tengamos que estar en 5 años más tomando nuevamente medidas. Yo separaría el caso urbano del caso interurbano, porque efectivamente son dos realidades distintas. En el caso interurbano, efectivamente, nosotros tenemos que generar infraestructura que permita la conectividad. Pues en el caso interurbano no solamente sirve, como decía Sergio, para mover personas, para mover personas que van a vacacionar. Es muy importante en términos logísticos poder conectar los grandes puertos, San Antonio con Valparaíso, con Santiago. Por lo tanto, tenemos que tener infraestructura de primer nivel. En el caso urbano es distinto. Las autopistas urbanas han tenido gran expansión, particularmente en los contratos de concesión del presidente Lagos, y efectivamente hoy día contamos con infraestructura de primer nivel en términos de autopistas urbanas. Pero estamos al debe, y está demostrado en ciudades como Los Ángeles, en hartas ciudades de Estados Unidos y una vasta literatura, que no puede existir un sistema de transporte basado exclusivamente en el uso del automóvil. Y si nosotros estamos pensando en una mirada de 20 a 30 años, en Chile tenemos 5 millones de automóviles, de los cuales 2 millones están en Santiago. Entonces, si nosotros seguimos creciendo a esa tasa de utilización del automóvil, vamos a llegar a una situación de colapso. Por lo tanto, son buenas noticias las que trae el presidente Piñera de generar aumento en términos de infraestructura de metro, pero va faltando efectivamente qué hacemos con Transantiago. En el caso urbano hay que tener cuidado porque si nosotros generamos demasiadas autopistas, está estudiado que se genera lo que se llama la demanda inducida, que permite que una mayor cantidad de personas puedan movilizarse en automóvil. Por lo tanto, en el caso urbano hay que atacar esencialmente el problema a través del transporte público. En el caso interurbano es distinto el caso y ahí efectivamente tenemos que apostar a tener infraestructura de primer nivel y que sea bastante más crecedor de lo que ha sido hasta ahora. Porque si nosotros analizamos los últimos 15 años, en términos, los últimos 20, 30 años, la Ruta 68 esencialmente ha estado igual, la capacidad es igual, no hay desarrollo ferroviario, no hay nuevas autopistas que sean paralelas a la Ruta 68. Y el parque automotriz crece cada año a tasas cercanas al 15-20%. Por lo tanto, tenemos que darle esas facilidades a las personas que quieren moverse interurbanamente a tener esa opción. El caso urbano es distinto. Franco Basso, Hernández Ominiac, don Sergio Vidal, muchas gracias por su presencia aquí en Vía Pública. Ustedes sigan la sintonía de Canal 24 Horas. Vamos a una pausa, volvemos acá, a Vía Pública. Del día. El presidente Sebastián Piñera firmó esta mañana el proyecto de ley que aumenta en un 25% la subvención para cada niño atendido en centros privados que colaboran con el Sename. Al mismo tiempo, cuestionó a los partidos de oposición que se restaron de participar en la mesa de trabajo para alcanzar acuerdos en materia de infancia y en otras iniciativas similares que impulsa el gobierno en otros temas. Pasaron solo 24 horas desde que se inició la mesa de trabajo por la infancia y este martes el presidente de la República firmó un proyecto de ley en esta área, el aumento del 25% de las subvenciones a los centros colaboradores del Servicio Nacional de Menores.
La iniciativa contempla el aumento de las subvenciones por niño de los actuales 237.600 pesos a 297.000 pesos, medida que de ser aprobada beneficiaría a 8.400 menores que residen en centros no estatales. Junto con los mayores recursos, vamos a pedir mejores estándares, que haya un mejor trato, más dignidad por nuestros niños, que tengan una mejor atención de salud. El anuncio recibió inmediatas críticas de la oposición, donde salieron a recordar que los organismos colaboradores del Sename es donde se produjeron más de 1.000 muertes en 10 años. Y me daban a decir que solo se reduce esas cifras, dándole más dinero a las mismas instituciones que violaron los derechos humanos de esos niños, según lo declaró el propio Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que no. Pero esto se refiere a los centros cerrados, se refiere no a los programas ambulatorios donde hemos tenido los problemas que todos los chilenos conocen. Todo en medio de la fuerte tensión que ha generado en el Frente Amplio la incorporación de diputados como Gabriel Boric a la mesa por la infancia creada por Piñera para alcanzar acuerdos nacionales. Han concurrido 2 parlamentarios que los pillaron volando bajo y que tendrán que explicar por qué fueron seleccionados a través de un casting hecho por el ministro Blumel para ir a concurrir a una suplantación del Congreso Nacional. Y más allá de Piñera o cualquier otro personaje, se dedica a generar problemas sobre problemas ya existentes y no soluciones. Al final, toda esta parafernalia no sirve de nada. La política está para solucionar problemas y ese es el objetivo en el que vamos a espacios como este. Gracias. Y fue el propio Piñera quien hizo un llamado a los partidos de oposición que decidieron no participar en ninguna de las comisiones convocadas por La Moneda. ¿Quién puede anteponer intereses políticos, intereses partidistas a lo que es la gran misión ética, moral, de darle a nuestros niños la niñez y la infancia que se merecen? Le pido al Partido Comunista, al Partido Socialista, que recapaciten. Nuestra actitud siempre va a ser disposición a conversar y, por cierto, generar los acuerdos que sean buenos para Chile, pero no ser parte de estrategias comunicacionales. Todo a la espera de lo que ocurra este viernes, cuando los miembros de la Comisión de Infancia se reúnan por primera vez para comenzar a trabajar. Crece la presión en el oficialismo para que el gobierno no presente una indicación que permita el cambio de sexo legal para menores de entre 14 y 18 años. Diputados de Renovación Nacional se sumaron al rechazo de la UDI a esta modificación en el proyecto de identidad de género. En medio de la compleja discusión del proyecto de identidad de género, aún resta por conocer ¿cuál va a ser finalmente la postura del gobierno en aquellas personas menores de 18 años? Y aquí estamos hablando de adolescentes, no de menores. Primera controversia a nivel interno para el Ejecutivo, porque este martes 22 de los 36 diputados de RN se alinearon con la postura de la UDI, que rechaza el cambio de sexo legal en menores de edad, ni siquiera con la autorización de sus padres. El hecho de que el amor sea la condición o que los padres sean los que siempre toman las decisiones mejores, eso no es cierto en su 100%, porque tenemos claramente muchos niños en el Sename hoy en día con padres detrás que no tomaron claramente la mejor decisión para el futuro de sus hijos. Pero también hay una postura dentro del partido que está a favor de incorporar a los menores de 18 años y en ese sentido yo estoy saliendo a hablar también por ello, por esa postura que tenemos dentro de Renovación Nacional. Primer gran debate al interior de Chile Vamos, del que ya tomó nota la oposición. Cuando hablamos de infancia también hablamos de los derechos de los niños trans. Y hoy día ni siquiera vemos un acuerdo nacional en el mismo oficialismo. Buscaremos convencer de que hay posibilidades de llegar a un acuerdo. Y si no, bueno, cada uno asumirá su responsabilidad. Creo que están en su derecho de plantear las indicaciones que ellos estimen mejores y tendrán que explicar las razones de por qué lo hacen. Sí puede haber diversidad en esta materia y eso no nos debe generar ningún conflicto, ni menos con el gobierno, sino que respetar las distintas posiciones que pueden haber sobre una determinada materia. Discusión a pocos días que el gobierno fije una postura, la que se dice podría permitir el cambio legal de sexo a mayores de 14 años, pero con la autorización de los padres. Revisamos ahora información económica. No fue un buen mes ni un trimestre positivo para los fondos de pensiones. Los más riesgosos sintieron el impacto de las turbulencias en las bolsas mundiales, un panorama que podría quedar atrás, aunque todo depende de lo que pase con Estados Unidos y China y su eventual guerra comercial. Los números rojos se multiplican en las pantallas, las bolsas mundiales reaccionan y estos dos hombres son los responsables
Donald Trump y Xi Jinping enfrentados. Estados Unidos y China amenazan con declararse una guerra comercial. ¿Y eso? Se ha traducido en un nerviosismo en los mercados que ha aumentado la volatilidad, una caída importante en las bolsas, o sea, solamente para que la gente tenga magnitud, la caída de la bolsa del primer trimestre en Estados Unidos es equivalente a la que vimos en la crisis del 1929, la Gran Depresión en Estados Unidos. Y el impacto en el ahorro para las pensiones de millones de chilenos es directo. En marzo, 3 de los 5 fondos terminaron con pérdidas. Solo el D y el E lograron ganancias, aunque menores. El dinero que uno tiene depende de situaciones que ni los gobiernos pueden controlar. Entonces, sí, pues puesto y nos genera... Si yo me jubilara hoy día, como te digo, tendría menos plata. Si no es una cosa, es la otra, pero nunca hay algo positivo. O sea, si lo vemos de ese punto de vista, siempre va a haber algo que está afectando estas cifras. Y el resultado del primer trimestre del año también es poco alentador, sobre todo para los fondos más riesgosos. El A y B cayeron más de un 2 y un 1%, y el C un 0,20%. Para las AFP, una caída esperable, pero acotada. ¿Por qué? Por la amplia diversificación de las inversiones de los fondos de pensiones. Recordemos que los fondos previsionales están invertidos en títulos de deuda, en acciones, en distintas empresas y en distintas zonas geográficas también. Visión que comparten distintos analistas, incluso y pese a todas las turbulencias, aún se pronostica un buen año para las bolsas mundiales. Vemos un año positivo, no tan positivo como el 2017, que fue excepcionalmente positivo, pero sí un buen año para tener una inversión diversificada, quizás con un poquito más de acciones, por cuanto que la economía global la vemos bastante bien. ¿Qué hacer entonces con los fondos? La recomendación siempre es mirar la inversión a largo plazo. Dice que el fondo A es más riesgoso, uno puede perder mucho o ganar mucho, y el E es más conservador. Por eso estoy en el A, porque soy joven. Uno ve el año, durante todo el año, no solo en un mes. Mi recomendación es no estar entrando y saliendo de distintos fondos. Yo creo que uno tiene que ser cauto y yo, por lo menos, la gente que está en los fondos más riesgosos, yo me mantendría. Por ahora el futuro se ve auspicioso, aunque todo depende de si Donald Trump y su par chino logran un acuerdo y no desencadenen la temida guerra comercial. En esta materia siempre mirar a largo plazo, no hay que olvidar nunca que son dineros para la jubilación. Vamos al plano internacional. Al menos 4 heridos dejó un tiroteo en las oficinas centrales de YouTube en California. La policía de San Bruno confirmó que la autora de los disparos fue encontrada muerta. Las autoridades confirmaron que durante la tarde de este martes recibieron un llamado de emergencia a los empleados de la compañía para informar el ingreso de una persona armada al edificio. El vocero del hospital de San Francisco confirmó la llegada de 3 pacientes con heridas de bala, uno en estado crítico y otra en estado grave. La condición de la cuarta víctima del tiroteo aún no ha sido especificada, mientras la supuesta autora de los disparos fue encontrada muerta por los policías que ingresaron al recinto. Un vocero de la policía señaló que la sospechosa fue hallada sin vida con una herida de bala autoinfligida. La policía cerró la totalidad de las oficinas de YouTube mientras se realizan las labores de investigación del incidente. Seguimos revisando información del mundo. Esto es al otro lado de la cordillera, algo que es realmente espantoso. Las divisiones inferiores del fútbol argentino están sacudidas por un escándalo de redes de pedofilia y prostitución. Las denuncias salpican a algunos de los clubes más importantes del país, como River Plate e Independiente de Avellaneda. Gritar un gol o ganar alguna copa con la camiseta de grandes del fútbol argentino como River Plate e Independiente es un sueño para muchos niños y jóvenes que aspiran a convertirse en jugadores profesionales. Eso a partir de ahora podría cambiar tras el escándalo que remece a las inferiores de ambos equipos. La cuestión más morbosa se está destapando en el Club Atlético Independiente. Esta situación de prostitución. En este momento, mientras estamos hablando, están presentando a Vivi esta denuncia por abuso en River, en la pensión de River. Un juvenil de Independiente le contó a un psicólogo de la pensión del club el testimonio que gatilló la investigación. Aseguró que él, junto a otros de sus compañeros, eran obligados a mantener relaciones sexuales a cambio de dinero, ascensos de división, indumentaria deportiva y hasta pasajes para viajar a ver a sus familias al interior. El coordinador de la pensión presentó los antecedentes a la justicia y pronto se supo que no era el único equipo del país que enfrentaba acusaciones de pedofilia. Tenemos esta denuncia, eso no quita que estos hechos pudieron
haber sucedido en otros clubes o en otros ámbitos. Aunque no serían parte de una misma red, denuncias similares pesan sobre los clubes River Plate y Temperley. La ONG Asociación de Ayuda a las Víctimas de Violación reveló que entre 2004 y 2011, jugadores de las juveniles de River y deportistas de la rama de voleibol también habrían sufrido abusos dentro de la pensión. La realidad es que esperamos a poder corroborar esa información con una declaración que entendemos sumamente sólida, que es la de una médica cirujana del Club River que se desempeñó en el club. La médico cirujana que hizo las denuncias fue despedida sin motivos en cuanto dio a conocer los casos y actualmente dice haber recibido amenazas. En cuanto los detalles salieron a la luz, ambos clubes emitieron un comunicado donde se comprometieron a colaborar con las investigaciones. El Club Atlético Independiente quiere comunicar que hizo la correspondiente denuncia y puso todos los elementos que están a su disposición y al personal vinculado al área para que la justicia actúe en consecuencia. River Plate comunica que ofrecerá total colaboración para la reconstrucción de los hechos ocurridos entre los años 2004 y 2011, tal cual surge de la denuncia. Por las acusaciones en Independiente hay hasta ahora 6 detenidos, entre ellos el árbitro Martín Bustos, su abogado Carlos Tompas Beldi y el relacionador público Leonardo Cohen, que asegura que nunca tuvo sexo con menores. Esperando que la justicia me llame para declarar y me digan si me acusan de algo, de qué me acusan y defenderme. Y si soy culpable de algo, pagaré por eso de lo que soy culpable. Yo siento que soy inocente. ¿Pagaste por sexo alguna vez? Sí, miles. ¿Por qué? Porque no soy Brad Pitt. Y sí, pero siempre a mayores de edad, nunca a menores. Y también no he pagado por sexo. O sea, he tenido relaciones sin pagar por sexo y he tenido relaciones pagando por sexo. En los últimos días ha habido una serie de allanamientos a las sedes de los clubes involucrados en esta tormenta, cuyas víctimas y alcance total aún no se destapan por completo, en el que podría ser el mayor escándalo del siglo en el fútbol argentino. Y antes de ir a la última pausa aquí en Vía Pública, vamos a recordar la pregunta que tenemos en nuestro fanpage de 24horas.cl. La revisamos ahí en nuestra pantalla. La pregunta tiene que ver con el tema que revisamos en nuestro panel, las autopistas, el colapso durante el fin de semana. ¿Cómo se solucionan los tacos en las autopistas de salida de la región metropolitana? Hay 3 opciones. Más vías, una tercera vía, telepeaje, un sistema del TAG muy similar al de las autopistas urbanas, o el tren Santiago-Valparaíso es una solución. Son las 3 opciones que se barajan. Usted lo puede seguir votando en nuestro fanpage 24horas.cl. Vamos a la pausa, volvemos con los resultados y más aquí en Vía Pública. Ya volvemos a Vía Pública con los resultados de la pregunta en nuestro fanpage 24horas.cl. La habíamos dejado planteado los resultados antes de irnos a comerciales. ¿Cómo se solucionan los tacos en las autopistas de salida de la región metropolitana? Los resultados eran 3 opciones. Más vías, 42%. La tercera vía, justamente la que no le gustaba a los expertos acá. Telepeaje, 21%. El tren, 37%. Bastante repartidos los resultados en nuestro fanpage. La opinión de ustedes en sus casas aquí en Vía Pública. También revisamos la información en nuestro sitio web 24horas.cl. El gobierno confirmó retiro del proyecto de Bachelet que reemplaza al CAE. Toda esta información y mucho más en nuestro sitio web 24horas.cl. También revisamos el tiempo, la temperatura. Ahora, cuando son prácticamente la medianoche, despejado, 15,9 grados. Y revisamos también la temperatura de mañana y el día jueves, 26 grados de máxima para mañana. La misma temperatura para el día jueves. Escuchamos de fondo Maná. Yo siempre me acuerdo Maná, ese baterista tan histriónico que tenía, que se movía como loco ahí la banda. Uno de los mejores bateristas de los años 90. A ver, conocida banda mexicana que hace noticia luego que fuera anunciado que recibirá el premio Billboard, trayectoria artística, durante la próxima ceremonia de los premios Billboard de la música latina 2018, que se realizará el 26 de este mes en Las Vegas, Estados Unidos. Reconocimiento a los mexicanos que con más de 30 años en el mundo de la música se han convertido en una de las agrupaciones más populares de la música latina. Con este clásico, Rayando el Sol, despedimos esta edición de Vía Pública, jornada día martes, ya es día miércoles. Que tengan una muy buena noche. Descansen. Chao, chao.